Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de los líderes más poderosos de toda la historia. Va a ser un recorrido muy épico. Esta es la primera parte, entonces vamos a hablar desde el siglo V a.C. hasta el siglo I a.C. Eso sí, aunque sean tiempos muy antiguos, hay líderes muy tochos y muy épicos, muy poderosos, chavales, así que mirad el vídeo que es muy potente el vídeo de hoy, chavales. Vale, nos vamos al siglo V a.C., concretamente a Atenas, para hablar de Pericles. Vale, primero de todo, hablemos de Grecia, ¿vale? En el siglo V a.C. Y es que Grecia no era un país como ahora, ¿vale? No penséis que era un país ahí completamente unificado como ahora. Sino que era básicamente diferentes ciudades-estado, como mini países, pero a miniaturas. O sea, eran literalmente diferentes ciudades con diferentes gobiernos y todo eso. Por ejemplo, algunas eran Atenas, Esparta, Micenas, Epiro, algunas de las más famosas. Y Pericles nació en el 495 a.C. Y 3 años después comenzaron las guerras médicas, unas guerras muy tochas y muy largas que enfrentaron a varias ciudades griegas que se aliaron contra el imperio persa, que quería expandirse por Europa, venía de Oriente, quería expandirse por Europa y dominar Grecia, conquistar Grecia. Tras muchos años de guerra, terminaron ganando las ciudades griegas. Al terminar las guerras médicas, Atenas quedó como una gran potencia marítima. Y un par de años después, gracias a la democracia que había ahí, Pericles llegó al poder. Fue un fiel defensor de la democracia y llevó a Atenas a su prime, a su época dorada. Impulsó la democracia dándole más poder a los ciudadanos atenienses. Impulsó la Liga de Delos, que era un conjunto militar, una alianza militar de diferentes ciudades griegas, de la cual Atenas era la ciudad líder. Y aparte hizo que Atenas se convirtiera en el centro cultural de todo el mundo griego. O sea, era un grande, era un sigma, todo el mundo le quería, era una bestia. Era una bestia el Pericles. Siglo IV antes de Cristo. Vale, nos vamos a Macedonia, un pequeño reino que había arriba de Grecia, para hablar de Alejandro Magno, Alejandro III de Macedonia. Vale, es importante decir que Macedonia no era un conjunto, en plan, no eran varias ciudades, estado que había por ahí, no. Era un reino, ¿vale? Pasó una cosa a finales del siglo V a.C., y es que varias ciudades griegas se aliaron entre sí para luchar entre ellas, y entonces se produjo la guerra del Peloponeso, que terminó ganando Esparta y dejó a las ciudades griegas un poco cansadillas, un poco en la mierda, digamos, ¿vale? Entonces, el rey de Macedonia desde ese momento, principios del siglo IV a.C., Filipo II, dijo, es mi momento, en plan, me renta mucho aprovechar, conquistar estas ciudades, en plan, va conquistando y luego, en este cuarto siglo antes de Cristo, se muere. Entonces sube al poder Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, y dice, vale, a mí también me renta conquistar, pero conquistar a lo grande, me renta llevar a Macedonia a su prime. Entonces el chale se conquista ahí, que si Turquía, que si Egipto, que si Persia, que si llega literalmente a la India. O sea, ¿sabéis la distancia que hay entre Macedonia y la India? O sea, era locura, era una bestia. Hizo a Macedonia tochísima. Lastimosamente cuando se murió, pues se fragmentó el imperio. En 12 años que estuvo gobernando, porque murió a los 32 y subió al trono a los 20, en 12 años hizo que su imperio llegase desde Macedonia hasta la India. Era posiblemente el mejor o uno de los mejores conquistadores de toda la historia. Y influyó muchísimo, llevó la cultura helénica de Grecia y de esas zonas a todas esas partes, que si Persia, que si un poco de la India, que si Egipto. Vale, siglo III antes de Cristo. Vale, Alejandro Magno se había muerto, había perdido mucho poder el imperio macedónico. Entonces, los que estaban en la India dicen, ¿qué haces, chaval? India tenía un buen territorio, estaba unificada ya bajo la dinastía Maurya, y dijo a los territorios macedónicos, en plan, imperio macedónico, en plan, ¿qué haces aquí? En plan, me la suda que estés ahí, ya no está Alejandro Magno, ya no sois nada, en plan, pa' afuera, chavales, en plan, me la suda. Vale, entonces ahora vamos a hablar de Asoka el Grande. Y es que él estaba dirigiendo esta dinastía en la India y pues era un conquistador, ¿vale? Entonces se pone ahí a conquistar
Y tras una batalla llamada la batalla de Kalinga, hay muchísima sangre, muchas muertes, él lo ve ahí en primera persona y dice el Ahsoka, esto no puede ser así, en plan, hay mucha desgracia, chavales, hay que ser más pacíficos, hay que ser más chill, hay que ser más buena onda. Entonces se convirtió al budismo, en plan, de religión se hizo budista. Y dijo, vale, en plan, más paz, más tranquilidad, chavales. Entonces el imperio se hizo más espiritual, como menos batallas y más rezar y todo eso. Y envió misioneros budistas por toda Asia para transmitir un poco más la religión budista y pues, en conclusión, que dejó la violencia un poco de lado y se hizo un chaval buena onda, básicamente. También mandó construir unas columnas, llamadas las columnas de Ahsoka, que todavía siguen en pie y están muy épicas. Buena arquitectura tenía el chaval. Nos vamos al siglo II a.C. para hablar de China y de su gobernante Han Wudi. Y es que hace unos años antes, en el siglo anterior, en el siglo III a.C., habían varios reinos ahí que estaban combatiendo en China, una época muy de peleas, de eso, inestabilidad. Y un chaval llamado Qin Shi Huang reunificó China, la unió, la hizo así tocha, hizo que terminasen esas guerras, hizo a China un país así unido, cohesionado, ¿vale? Un reino cohesionado. Entonces hablamos con el Han Wudi, que dijo, uff, hay que solucionar unos problemas, hay que fortalecer al rey y todo eso. Hay que centralizar la administración, y yo solo sé cómo hacerlo. Entonces mejoró ahí la administración, le quitó poder a los nobles y dijo, y también creo que deberíamos expandir nuestro territorio, chavales. Entonces se puso a conquistar que sí, hacia Vietnam, hacia Corea, hacia el interior del continente asiático. Llevó a China hacia su máxima extensión hasta ese momento. Era como Roma, pero de Asia. Era como el imperio romano, pero asiático. Imperio chino. Eran unas bestias. De hecho, incluso estableció ciertas conexiones así comerciales con Occidente, dando origen a la ruta de la seda. Y básicamente le gustaba mucho, era como el fan número uno de Confucio, un filósofo chino, un grande. El Han Wudi dijo, este chaval, el Confucio sabe, chavales, en plan, haced lo que dicen. Tiene una buena doctrina este chaval, en plan, hacedle caso. Vale, chavales, al fin nos vamos al siglo I antes de Cristo, para hablar de Julio César en la República Romana. Vale, hablemos de este siglo. Pues Roma se encontraba en su etapa republicana. En esta república, que llevaba ya unos cuantos siglos así de república, había unos cuantos problemas, hay que sí, guerra civil, todo eso. Y claro, los senadores decían, guau, ¿qué podemos hacer? Necesitamos a alguien, necesitamos nombrar dictador a alguien. Ser dictador era un cargo que los senadores te nombraban dictador si antes habías sido un cónsul o eras una persona así que ellos consideraban que podía ayudar a Roma y te concedían el poder de ser el dirigente de Roma durante X tiempo hasta que consiguieras solucionar la crisis, porque ellos confiaban en que eras una bestia y que lo ibas a conseguir, y muchas veces funcionó. Y por ejemplo, nombraron a Julio César como dictador, y pues había una guerra civil, él venció, dijo, ¡guau! Locura, vamos a mejorar Roma, no sé qué, no sé cuántos. El pueblo decía, ¡guau! El pueblo romano, los plebeyos y todo eso decían, ¡guau! Eres el mejor, tío. Cuando él ya terminó su cargo como dictador, él siguió en el cargo, dijo, se ha terminado mi tiempo de dictador, me da pela, voy a continuar. Entonces de ahí que ahora dictador sea algo malo, en plan como Franco, no sé, Hitler, pero los senadores decían, no, este tío concentra demasiado poder, no me mola, no sé qué, no sé cuántos, va a ser el fin de la república, no me mola este tío. Pero el Julio César estaba ahí en plan que sí, conquistando la Galia, expandiendo Roma, reformando el calendario y las leyes y la sociedad y todo eso. Y hay un momento en el año 44 a.C. que está ahí de chill, tranquilamente caminando, y entonces van los senadores al Julio César, los que conspiraban contra él y pensaban que era un peligro para la república, van y le apuñalan un montón de puñaladas, se muere Julio César. Chavales, hay otra guerra civil en Roma y bueno, pues ahí ya termina la república y su hijo adoptivo, Octaviano Augusto, creará el Imperio Romano y será el primer emperador de Roma, pero eso ya es finales de siglo, principios de el siguiente siglo y eso ya es para otro vídeo. Así que espero que os haya gustado, chavales. Va a haber segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Van a haber muchas partes más hasta llegar al siglo XX y pues eso. La verdad que espero que os mole la serie. Nos vemos, chavales.